Siempre lo he dicho como que Tigres es el primer amor y el Chelsea el amor de tu vida. Tengo 62 playeras del Chelsea. No Sí, mames. tengo una colección bastante buena. Sí, De cierto. ser un desconocido pasé a ser el El entrenador. entrenador, Sí, no güey, mames, fíjate güey. cómo todo se alineó. Y ellos tienen muy arraigado psicología y enfermería Clásico. es Clásico. clásico. Una vez se me ocurrió en pretemporada armar Un clásico. un juego de pretemporada para entrenar porque no teníamos con quién entrenar. No, pues enfermería. Se agarraron a putazos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Chuper Amigos. Hoy con una vista diferente. Nada más nos cambiamos de posición. Una para que- perspectiva Prioridad al diferente. invitado. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, algo cansado. Ayer tuve juego de básquet y nos quedó mal la raza, nada más éramos cuatro, entonces No, hombre, no fue, mames. fue una chinga. Perdimos 60-30, pero bien, con muchos ánimos y emocionado con Con el el invitado invitado. de hoy, que es un tema Va. diferente Diferente, al que pero muy habíamos- chingón. Sí, Es un tema que a mí me gusta mucho. exacto. Le voy a dar pie, lo voy a presentar porque hoy nos Adelante. acompaña un ingeniero apasionado del fútbol, es entrenador, es blogger, es artista, músico. Con nosotros, Pepe González. Muchas gracias, compadre. Me vendiste muy caro, ahora, como dicen. No, compadre, nada más lo que marca la aguja. Muchas gracias, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, mi Pepe? Bien, gracias, gracias. Muy contento de estar aquí con mi compadre que tenía ya tiempo Un sin rato sin verlo verlo. y conociéndolos a ustedes y qué bueno. Sí, ya Bienvenido, fíjate compadrito. que con Pepe ahí tuvimos la fortuna de conocernos durante la carrera, Sí, ahí en la FIME, En la también buena eres FIME. ex-AFIME, güey, en la entonces FIME, sí. normalmente en FIME salen buenas relaciones, güey, es Sí, sí, una sí. facultad que se presta mucho para eso por la diversidad de cambiar de clase, entrar al salón, La entonces camaradería. sí, 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 bastante, pero no, un gusto que estés aquí, Pepe, de que vengas Gracias. a contar tu historia, Gracias, de cómo gracias. ha ido evolucionando todos tus pasiones, Sí, cómo sí. las has llevado, digo, como lo mencionó Roswell, tienes bastantes facetas, Sí. entonces, pues vamos a la primera pregunta. La primera pregunta que es obligada, normalmente siempre la hacemos, es platicarle a la gente, Pepe. O sea, ¿quién es Pepe? Digo, nosotros ya dimos una introducción, pero desde tus palabras, ¿quién es Pepe? ¿Qué le gusta? ¿Qué... Algo así como un resumen breve y para meternos de Pues lleno yo al creo tema. que me puedo definir como un soñador empedernido Excelente. y me encanta cumplir sueños, me encanta vivir para eso. Para- Conseguir tus Sí, objetivos, tus sí, sí. sueños. Oye, porque dentro de las cosas que mencionamos está muy cabrón cómo se congenian varias cosas, porque eres ingeniero administrador de sistemas, Sí, pero eso ya aparte eres ves. entrenador, güey, de Sí, no, el fútbol, güey. fútbol desde chiquito siempre quise ser jugador, era pues Ese era tu sueño de El niño, claro, sueño. ¿no? sí, sí, el sueño de niño de muchos, ser jugador de fútbol y me defendía, fíjate, O sea, si eras bueno, ¿qué eh, posición tenías cuando eras pues todo un poco, jugaba de todo un poco, de todo? portero, defensa, de Hasta medio, portero. delantero, sí, todo, jugaba de todo. Era el típico cachirul de que me llevaban a jugar a los otros equipos y me ponían Talachero, hasta sí, sabes Talachero. talachero. de De niño. niño. Sí, Ujú. como hasta los 15 años creo que fue mi pico y ya después de los 15 años ya bajé un poquito, dejé de jugar, dejé de ir a los torneos y todo eso. Pero era mi sueño, siempre fue... Yo, fíjate que siempre platico una anécdota de una maestra que tenía en primaria que me decía, me regañaba, güey, me decía, tú sí, come fútbol, sueña fútbol. Y sacas que había un comercial de Sí, Coca-Cola, así, sí, 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 en sí. aquellos tiempos, me imagino yo, el Mundial del 98 o algo así, sí. más o menos. Ujú. En la primaria yo estaba y me decía eso, de que tú sí, come fútbol, sueña fútbol y no vas a llegar a ningún lado. Estaría con madre que ahora la vieras y le dijeras, mire, pues soy entrenador, yo puedo dirigir a la raya. Sí, fíjate que afortunadamente no pude cumplir ese sueño porque pues obviamente se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Sí, hay bastantes factores que se Sí, sí, sí. involucran ahí en ese Sí, tema. es un camino muy difícil, ¿no? Muy El difícil. fútbol, aparte de la disciplina, dedicarte, el talento, Sí, yo creo, y lo he escuchado con mismos jugadores, dice, a veces es conocer a la persona adecuada que te lleve a probarte sí. donde hay un lugar, porque pues sabemos que en Oye, y México el el fútbol... dinero también. Sí, 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 o sea, todo... Por ahí hay dos, tres anécdotas muy buenas que no voy a decir equipos ni entrenadores ni No sé nada, decir marcas, pero pero sí hay anécdotas de que aparte del talento, ocupas dinero para que te den una oportunidad en los clubes
importantes, digámoslo así. Sí. Sí, sí, claro. ¿Y cómo vas llevando ya a ese Pepe de niño que soñaba con ser futbolista a decir, bueno, este sueño lo voy a poner en hold hasta que lo retomas para ser entrenador, al ya decir, bueno, voy a ser ingeniero o voy a estar sin despegarte del fútbol porque sé que los apasionados al fútbol no te despegas, o sea, Exacto. sigues No, viendo es una cosa fútbol, comiendo fútbol, muy desayunando impresionante, fútbol. sí, sí. ¿Cómo das esa decisión de decir hacia dónde llevar a Pepe después de cortar el fútbol? Fíjate que yo estudié en la prepa 9 ¿Ok? allá para Gonzalitos más o Ujú. menos. Ujú. Y a mí me encantaba el fútbol, me encantaba siempre, toda la vida. Aficionado a Tigres, pero de De corazón. corazón, Sí, hueso prácticamente colorado. mi papá me lo heredó, me lo inculcó, ¿verdad? Prácticamente me obligó, vamos a decirlo así. Sí, el viejo es otro apasionado al fútbol. O sea, vivimos, es más, si a los dos nos das una tele y nos quitas de todo, vivimos felices viendo fútbol Fútbol. todo el día, Ujú. güey, sí. Somos muy apasionados, mi papá muy apasionado. Y él prácticamente fue la regla de aquí vas a hacer lo que tú quieras hacer, menos rayado. Sí. Puedes, puedes tener Puedes tener lo que preferencia a tú lo que quieras, quieras, pero pero menos rayado. Ajá. Y yo lo recordaba mucho. A mí me tocó el descenso de Tigres el 97 97. y yo era pues, un chavito de 8 años, un niño, ujú. y no me explicaba qué había pasado. Me acuerdo que le dije a mi papá, no, ya voy a ser rayado. Y En el Cora. Ajá, y mi papá me platica que él decía, no, pues ni modo, pues a ver cómo le hago, ah? Pues, y no, empezamos a ir al Uni en esa temporada del del descenso, descenso. Ujú. que los boletos eran muy accesibles y Sí. todo el año fuimos al Uni, todos los partidos me los chuté contra Zacatepec, y un equipo Sí. Saltillo, Marcianos de Marte muchos equipos ahí que no conocía. Y ahí fue donde yo me encariñé con el equipo, ahí fue donde yo Sí, agarraste. realmente agarré la pasión de ser tigre y de ir al estadio y de estar ahí en el núcleo, ¿verdad? En donde todo nace, que es en la cancha. Entonces, para mí no había una cosa más divertida o más valiosa en el mundo que ir al estadio, güey. O sea, para mí Era el tu hobby, objetivo de güey. vida, sí, era ir al estadio. O sea, esperabas el sábado a Sí, las güey. 5 de la Sí, sí, tarde sí. toda la semana. Llegué a ir a quedarme sin boleto, a estar ahí viendo en la reja por el pasillo, Sí. nomás ver la pelota pasar, güey. Eso era una emoción, este, indescriptible. Me acuerdo que fue Vasco da Gama que vino Romario. Ajá, Sí. sí, sí, Ese sí. partido no alcancé a entrar, güey, ahí me quedé afuera. Me llegué a colar al estadio, güey. Ya ves que antes te ponían un indicador de estatura Ah, y sí, 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 pasabas. sí, gratis, niños Ahorita ya el gratis. que respira paga, pero Sí. antes le daban Sí. la prioridad a los niños. Y yo ya no pasaba, güey, ya estaba más alto De la mano de De la Siboldi. Sí, mano. güey, ándale, De la estaba mano de el Siboldi Siboldi. así. Y me decía, no, este morro no pasa, tiene que pagar. Y mi papá nada más traía un boleto y me acuerdo que se hizo el amontonadero y me pegué a la reja y luego mi papá me hizo señas así como que dale, dale. Me pegué, me fui. Fíjate, chiquillo, güey. Y mi papá ya pagó su boleto y como vámonos, me metí y me llegué a colar también en el estadio. Tanta era la pasión y el sueño, güey. Y me acuerdo también un partido contra Necaxa que no alcanzamos boleto. Mi papá era como más a la aventura de que, a ver, vamos, Sí. se tiene que armar algo, ¿va? Se tiene que Es armar algo que ahí y la chingada. aparte antes era más Otra cosa, fácil, más otra cosa, sí. accesible, o sea, no existía la modalidad de abonos de hoy en Exacto. día, O de ahora boleto móvil que boleto móvil, ajá, gobierna ibas a todo. comprar a la taquilla o reventa, Sí, tal cual afuera. sí, sí, sí. Sí, Ya era, faltaban 5 minutos y ya te decían, bueno, ándale sobres, sea lo que traigas. Y lo sí. hacías. Así era un poco más mi papá, más como que vamos. Como que él veía mis ganas de ir al estadio. Ya después, pusimos el Sky. Bueno, mi papá, yo que no pagaba. Mi papá puso el Sky y pues cállate ya. Todos los tíos y primos y todos caían los sábados. Y ya se me quitó un poco la obsesión con ir al A estadio, ir al porque ya se estadio. hacía en mi Otro casa, ritual, un sí, ritual diferente. la carnita asada de los primos y los tíos y Ujú. ya se hacía otra cosa. Entonces ahí me encantaba el fútbol y me hice muy aficionado. Y con la final de Pachuca, La primera o la la segunda. primera, Ah, la del silbanazo, me acuerdo que yo lloré, güey. Yo lloré, güey, se me rompió el corazón. Fue la primera vez que me rompieron el corazón, güey, cuando Tigres pierde esa final.
Y me traumé tanto, güey. Me acuerdo que me subí al techo de mi casa a llorar porque no quería que nadie me viera, güey. No quería que nadie me viera. Ese partido lo televisaron, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Por Canal 5, no sé por qué señal, lo abrieron y lo vimos ahí en mi casa y pierde Tigres y yo me subo al techo a llorar, güey. Y de ahí se generó en mí una cosquilla, una duda de por qué habíamos perdido, éramos Ujú. favoritos, cerrábamos en casa, cómo fue, cuál es la explicación, güey? Sí. Entonces, a partir de ahí me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a investigar, todos los temas de fútbol, y a leer libros, y Ujú. ahí empezó mi cosquillita, ahí empecé a entenderle, los parados tácticos, dónde estaba el meollo del asunto, futbolísticamente hablando, y empecé a ver muchos partidos, y empecé a obsesionarme un poco más con el fútbol, y a ver mucho, mucho fútbol, y ahí fue donde yo creo que empecé a agarrar el hilo del fútbol, por esa derrota Sí, dolorosa. porque yo recuerdo ahí entre clases que platicábamos que cómo entraste a la primer página de Solo Tigres. Digo, Sí. lo voy a separar porque ahorita ya es un concepto totalmente diferente de Ujú. cómo nació la página. Y que tú escribías y se notaba la diferencia muy clara, y lo voy a decir así, cuando escribías tú, cuando escribía Edu, Sí, que eran alguien muy analítico del sí, Del parado parado. táctico del fútbol. O sea, no era Sí, un resumen o una opinión una de qué opinión pasó per se de o gustos. como Ujú. más aficionada, sí, no, sino sí se notaba este nivel intelectual futbolístico sí, de cuando escribían en un blog, de tanto tuyo como de Edu, del parado, de quién se movió, quién no se movió. Y ujú. pues ahora que nos dices, pues es un trabajo de haber estudiado Sí, güey, sí, sí. mucho tiempo libros y a raíz de una derrota del Y club. sí, sí, claro, güey, para mí marcó mi infancia ese. Nunca había llorado por fútbol Hasta ese hasta ese momento. momento. Yo soy muy, muy apasionado, güey. O sea, soy muy frío. Tú puedes ver un partido conmigo y no voy a gritar ni Si un no, gol, si no ni eres. uno, güey. O sea, puedo ir a estar al estadio, todos saltan, güey. Y yo, o sea, para mí el gol debe de ser el gol, ¿verdad? Sí, Claro que hay goles que dices te tú, emociona, puta, sí. güey, saltas y gritas y he alcanzado el abanico un día en un mundial, güey. El gol de Rafa Márquez, no recuerdo qué mundial, no me acuerdo. El de Argentina, Argentina, el sí. primero, el 1-0. Remate de cabeza. Sí. Alcancé el abanico del brinco, güey. O sea, de estar sentado En la en el silla. sillón. Hasta me acuerdo que el abanico estaba ahí y me dio un pinche así, Bien. pero dije, hola, madre. Sí, 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 pero yo soy muy, muy frío, pero en ese momento, pues era un niño y era la ilusión de ser campeón, o sea, nunca Sí. habíamos sido campeones. Veníamos de muchas, burlas y muchas situaciones, ¿no? Que ahora ya, pues, nos reímos de la situación, pero en ese momento sí era traumático ¿cuántos años tendría yo? ¿Qué te Fue gustamos? 2001 esa final. 2001 tendría 12 años. Sí. Entonces, pues todavía vivía yo del fútbol, o sea, todavía mi vida era andar en shorts y en tenis Total 90 todo el día, con el balón a un lado y jugando Play, FIFA FIFA o jugando en la calle fútbol. Sí, sí, sí. con madre. ¿Y cómo, porque ahorita mencionabas que eres frío y demás, ¿crees que esa parte de tu personalidad te llevó también a pensar o sea, qué fue el disparador para decir, me encanta el fútbol, a lo mejor esa parte me voy a meter más de lleno después estudiar entrenador, pero ¿cómo decidiste lo de ingeniero en sistemas? Porque me quedé sin estudiar cuando terminó la prepa, Ok, ya unos años después, yo creo que terminé como de 15 o 16 años la prepa, 15 años, ¿no? Sí, Terminas. más o menos. sí, Me quedé sin estudiar 6 meses. ok, Entonces, a esos también, esos 6 meses también fueron, claves claves para... en mi vida, güey. Sí, fíjate que ya viéndolo sí, desde esa perspectiva. Estudio la prepa y yo veía que todos mis compañeros, güey, ¿qué onda? ¿Qué vas a estudiar? Pues a chile, a mí me faltó orientación vocacional, bien cabrón. Sí, Yo los veía que yo ya me fui a inscribir y yo ya fui, ya pagué y yo decía, ¿qué pedo? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Cómo está el pedo? sí, Entonces, pues, lo dejé, güey, lo dejé pasar hasta el momento en que ya no supe. Pero más por desorientado, güey, sí, o ¿sacas? sea que no te guíen, Ajá, sí. no, a lo mejor yo necesitaba que se sentaran conmigo y me dijeran, a ver, güey, ya tienes que pensar qué vas a estudiar, porque ya se va a acabar la Ujú. prepa, etcétera. A mí se me pasaron las fechas, De todo. me quedé sin estudiar. Mi mamá Sí, se sí, cagó. Sí, se cagó. claro. Mi jefa,
Siempre fue muy responsable conmigo a las tareas y todo. Entonces, cuando llego a la casa y les digo, ¿saben qué? Pues no. No me escribí. Sí, no me escribí, güey. O sea, me pasaron las fechas, pues mi mamá se encabronó y ahí me regañó y todo. Entonces, tuve 6 meses, paré. Y en esos 6 meses, pues qué chingados haces todo el día en la casa y Sí. este, ya todos mis amigos en la prepa y todo, o sea, ya fue como que un momento de soledad conmigo mismo. En esos 6 meses volví a agarrar la guitarra, porque había dejado de Ok. tocar. Este, yo empecé a tocar la parte de músico en la secundaria, Ok. Ok. en las rondallas. Sí. Ujú. Ahí empecé con mi primer guitarra. Todos mis vecinitos, yo los miraba que agarraban la guitarra y se iban. Y y yo tenía un futbolito, güey, pues me gustaba un Sí. chingo y tenía el play, Futbolito de... futbolito y todo, ajá, de esos de... No mames. Y lo cambié porque a un vecino le gustaba mucho, pues, nos ganchábamos ahí jugando. Se lo cambié, se lo vendí y con eso me compré una guitarra. Y yo acompañaba a mis vecinos a la Sí. rondalla, güey, pero yo estaba en sexto y ellos ya estaban en secundaria. Entonces yo iba a la rondalla de la secu Pero no antes de entrar, pertenecías. ajá, antes, y me prestaban el uniforme y todo Sí. para salir tocando. Y ahí me enseñé, güey. Y ahí estuve tocando primero y segundo de secundaria, y luego ya en tercero de secundaria ya no, ni en toda la prepa ya no toqué, colgué la guitarra, ya no tenía. Y en esos 6 meses que dejé de sin estudiar, ahí agarré la La guitarra, guitarra. porque no tenía nada que hacer, Sí. güey. Entonces yo tenía una computadora y ahí empecé, pues me la pasaba todo el día en la computadora, güey, y ahí yo estudiaba, leía de fútbol y aprendí a hackear, güey, por No ejemplo, mames. messengers. Neta. Sí, güey, sí, tenía un amigo que tenía un ciber, un saludo allá, al Miguel, tenía un ciber él y él le aprendió a eso, güey. A Entonces, sí, a hackear hackear, güey. Messengers, Entonces güey. yo en la prepa hackeaba, güey, hackeaba a mis compañeros, obviamente nunca les, Sí, no hiciste nada malo, no, pero no, Sí. pero tenías... las contraseñas de Sí. todos, ajá, sí, sí, sí. Y la neta, güey, aprendí y yo dije, no, pues yo debo de estudiar este pedo. Y en ese momento se decía mucho que los sistemas, que las computadoras eran lo del Sí, mañana el y que el futuro. ingeniero en sistemas iba a tener una pinche tasa alta de... De jale y la Sí, sí, madre. sí, sí. Sales, salarios y todo eso. Entonces, pues por eso me fui por ingeniería. Pero fueron esos 6 meses que O sea, estuve de baquetón, que no hacía nada, güey. Y que pues ahí en la compu aprendí a hacer chingadera y Digamos media. que ese tiempo de reflexión te Sí, llevó sí. a poder tomar una decisión de qué hacer con tu vida a futuro. En ese En ese momento, yo momento. siempre he pensado que a los 17 años no estás capacitado para tomar una decisión sobre qué tan vas a hacer importante. Ujú. el resto de tu vida. No voy a entrar en el tema de que, es que la estructura de enseñanza está mal y la chinga de que a veces que es un tema de Sí. mucha Sí. controversia. Pero sí estoy de acuerdo en que sí a los 17 18 No tienen la no, madurez, no güey. tienes la madurez para decidir, güey, voy a hacer esto. Yo sé que si ahorita yo empezara ingeniería, güey, saco 10 güey, me voy exento, güey, Sí. ¿sabes? Pero en ese momento, no, güey, yo no sabía qué pedo, o sea. Entonces, entré a ingeniería y fue un show porque, pues, eran un chingo de matemáticas. Digo, no soy malo para los números, al contrario, sí, sí me desenvuelvo bien, pero no era lo mío, pues, no, Sí, no, no, no o era. sea, y tú fuiste de los que se sintió que cuando, o sea, entraste y demás y dijiste, verga, no me siento tan cómodo, Sí, pero también con la presión de, pues es que ya entré, güey, o sea, ya, totalmente, sí, totalmente. Yo cuando entré a FIME, esos 6 meses antes de entrar, yo volví a tomar la guitarra. Y entré a dar clases de a, guitarra, a la rondalla donde yo aprendí. ok, En la secundaria 20 a mí me quedaba sí, 2, 3 minutos caminando. Entonces, empecé a dar clases ahí y volví a tomar la guitarra, agarré un grupo de rondalla de estudiantes y ahí hicimos ahí una temporadita. Y luego ya entro a ingeniería y ya me doy como que el golpe de realidad de que madre, güey, este pedo es matemáticas, es un desmadre, Sí. este, y no es como que siéntate en la computadora y pícale todo el sí, tiempo, no, no es nada que ver con eso. Y sí me di el putazo. Soy de las personas que no le gusta fracasar, güey. O sea, ya, ni le gusta perder en las canicas ni nada. Soy muy competitivo siempre, desde siempre. Si jugamos ahorita, sí, un pinche monopolio,
Sí, te ganchas, Sí, o sea, güey, soy ganchado y se soy... gancha la traila. Ajá, sí, 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 o sea, soy competitivo en esa situación. Y cuando entro a FIME, pues como dice mi compadre, empiezas a conocer a un chingo de gente. Yo trabajé de becario, güey, fui becario porque hubo un momento en que pues no, güey, ya las cuotas iban al cielo. Sí, Y yo en la prepa era de los morros que nunca reprobaba, güey. 8, 9 y 10, porque mi jefa era sí, de chancla, güey. sí. Mi jefa era Sí, era estricta. estricta, era Sí, era estricta. muy estricta. Mi papá un poco menos, pero mi mamá sí. Entonces, como en tercero de prepa, dejé una materia, güey. Y No, pues llorando y la verga, ya. O sea, ahorita te la Sí. curas, pero en ese momento, pues sí, los papás era otra educación. Y total, la pagué yo, güey. Y desde ahí valió más. Porque, chingo, pues si yo puedo pagar, Sí, yo puedo reprobar. exacto. Fue mi lógica, Sí, ¿verdad? o sea, se abrió ese panorama Ajá, que... porque los papás te decían, ¿quién va a pagar, güey, la chinga? Y desde sí. ahí dije, no, ya no voy a pedir nada. Y desde la prepa empecé a pedir beca y empecé a moverme y ya sabía cómo estaba el rollo. Y empecé, güey, yo solo, güey. Y en la facultad, yo solo prácticamente, me inscribí y todo, Ujú. fui a pedir beca. Digo, mis papás sí me Sí, te ayudaban, apoyaban y todo. pero ya con mínimo gasto, güey. Sí. Este, y desde ahí fue lo peor que pude haber hecho, güey. Porque empecé a reprobar un chingo de materias. Un Sí, vergo, güey. sí. Sí, dije, no, pues ¿cuántos son de segundas? No, pues tantos, no, sí, yo las pago y las reprobo. Y ya las reprobaba así nomás porque, pues, Sí, o podía sea, ya... reprobar, entre comillas. Sí, o sea, Sí, o te sea, permitías, te Ajá, dabas el lujo, por así decirlo, de decir, tengo cómo, sí, no pasa nada si me voy a segundas. sí, entonces empecé a o sea, ya eran trabajar. de trámite, de que, X, güey, Sí, estas las dejo en segundas y ajá. estas... Empecé a trabajar en FIME al nivel de conocer al director, Director, la subdirector, madre. este, ta- ta- todo. Bien padre la experiencia. Yo creo que me aventé como 7 años de carrera, En fin. en FIME, sí, pero trabajé en sistemas, trabajé también y en audiovisual. Ahí también trabajé y fui ahí el jefe de turno, desde becario colaborador y luego hasta jefe de turno. Desaproveché la oportunidad de la maestría porque te dan una maestría Sí. Ujú. gratis. Y yo nada más terminé y ya estaba como que urgido de terminar Sí, para... decías, ya, güey, ya Para quiero... buscar algo que te sintieras más cómodo, se Sí, podría sí, decir, o sí, sea, sí, algo sí. donde tú pudieras explotar más. Oye, antes de pasar al tema de la música, que es ahorita donde estás más fuerte, nada más para no dejarlo pasar, sé que también, lo voy a decir así, eres streamer en Facebook de Sí, cierta parte sí, sí, sí. del Chelsea, Sí, claro, sí. del Chelsea. Entonces, ¿cómo llevas esa parte de ser streamer? ¿Cómo llegaste a ser aficionado del Chelsea y tomar la decisión? Creo que tu página en Facebook tiene bastantito, cerca de 20,000 seguidores, 70,000 70 tenemos, mil 71, seguidores. sí. Es un buen de Un seguidores chingazo, para hablar del Chelsea. Me Sí, llama la atención. No sé sí, cómo bendito llegaste Dios. a ese proceso de... Bueno, ahí nos vamos a tener que devolver un poquito al Ah, tema de fútbol, ¿va? sí. sí. De que yo empecé a ver mucho fútbol y Tigres empezó a caer en una racha muy mala. Y Ujú. como yo entre más estudiaba, más entendía, yo dije, ¿qué pedo? O sea, este equipo está mal. Sí, o sea, está mal Están estructuralmente, mal güey. estructurados, sí. Y no te voy a decir que dejé de ser tigre porque es una pasión que llevo Sí. muy dentro, pero sí estuve como en huelga en un momento de que qué pedo. Entonces yo empecé a ver fútbol internacional y me enamoro del Chelsea. El Chelsea es como, siempre lo he dicho, como que Tigres es el primer amor y el Chelsea el amor de tu vida. Siempre he pensado así, metafóricamente. Y cuando empiezo a ver al Chelsea, algo pasa. Sí, te Yo enamoran. jugaba FIFA Ujú. y ya ves que había, no sé si a ustedes les tocó, de que Liga Mexicana, Sí, 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 sí. ajá, del Pro Evolution Soccer. Sí, sí, sí. sí. Entonces ahí jugábamos, pues mis primos, mis vecinos, mis amigos, y se aventaban, o sea, Ah, juntábamos un van un grupo de torneillo. 8 Ujú. y cada quien traía un equipo y todo eso. Entonces yo en el FIFA, ese jueguito, conocí a un jugador que se llama Hasselbank y lo metí a mi equipo de Tigres, güey. Y no, me caí, te la rompí. Entonces un día que yo estaba, me imagino que esos días de ocio, güey, cambiándole A la a tele. la tele, cayó en el Fox Sport y y el locutor estaba narrando, dijo, Hasselbank, va a tirar Hasselbank. Y luego, pum, tira pum, pinche golazo. Dije, ah, la A la madre, madre. es el güey que yo traigo. Y de ahí, gracias a ese jugador, empecé a ver los partidos del Chelsea. Ya. Y
No, pues me enamoré, güey. Me enamoré del Chelsea. Coincidió, fue en el 2002, sí, 2002, 2003. Y luego coincidió cuando, Que es la época de Mourinho, ¿o no? bueno, un año antes. Ah, Un año antes, sí, sí, sí. Un año antes, pues yo traía mi playera de Chelsea. De hecho, tengo 62 playeras del Chelsea. No Sí, mames. tengo una colección bastante buena De players del desde, Chelsea, güey. ¿cómo se llamaba la marca de la Umbro, güey. Umbro? Sí, desde Sí. la Umbro del 2002, 2003. Tenía las tres, güey, la blanca, la negra y la azul. Ya. Y ahí me gustaron mucho, empecé a comprar. Porque los primeros años que yo le fui al Chelsea, pues no sabía dónde comprar, güey. Hasta que en la Pulga Mitras, no sé si alguna vez fueron. Sí. Sí. Allá ves que ahí sacaban. De todo. Sí, De de todo, todo, güey. sí. Ahí me tocó ver una de Chelsea, ¿no? Luego la Mi armaste. primera Umbro. Se vuelve una adicción eso de comprar Sí, playeras. Yo también lo sé. Y todo el público lo sabe, Robert. Sí, sí, sí. Sí, me encantó. Y luego me enamoré del Chelsea. Coincidió en esa temporada donde eliminamos a Barça de Ronaldinho, no sé si lo Ujú. recuerdas. Sí. Sí. Este, que fue antes de la llegada de Drogba, De Mourinho y de todo. Cech y todo eso. Un año antes. Antes de la inversión Ya estaba- fuerte en el Antes de la Chelsea. inversión Ya fuerte. estaba Lampard, ¿o ¿no? Ya estaba Lampard, sí, pero Lampard, fíjate que a mí me tocó ver los primeros partidos de Terry y de Lampard. Ujú. Todavía me tocó ver a Desailly, como capitán. No, cállate, para mí era el top ver al Chelsea. De hecho, el partido contra el Barça, Sí. Ujú. que nos ganan creo que 2-0. Que es En no es el polémico. El gol de No, Iniesta. no. No. No, ese es el polémico. Ese es el Ese es polémico. el que ahorita Piqué Para acaba mí de no- sacar sí, un clip sí. con Para mí Iker, no ¿no? es Sí, polémico. Porque Ah, es digo, Barça. así lo digo, Es ¿no? una, Pues, es una vergüenza. No, pues, no, me Sí. comparé. ¿Te le vas al Barça? Yo le voy al Barça, güey. Ahorita vamos a contar una anécdota De de ese. eso. Sí. Bueno, ese fue el 2003. Jugó el Barcelona contra el Chelsea. Nos ganan, creo que 2-0 en el Camp Nou, de Ronaldinho. Ujú. sí. Y regresamos al Stamford Bridge. Y pues ya valió madre, ¿no? Ya, Sí. 2-0 Ronaldinho. Ahorita nos van a meter otro, ¿no? Y se acabó. En ese momento todavía estaba la regla del gol de visitante. Ok. Vale doble. Y empieza el partido y todo, y el Chelsea en 15 minutos, güey, le metió 3 al Barça en los primeros 15 minutos. Demian Dove, Lampard y Cube Johnson fueron los que anotaron. Y en ese partido para mí fue el de que yo soy del El clímax. Chelsea, Es el güey. Chelsea. Fue el click donde Sí, yo sí. ya veía, y a veces sí, a veces no, y ya veía. Pero cuando llegaron a eso, fueron Ahí tomaste la unos- identidad sí, blue. Sí, güey. Fueron unos cuartos de final, creo. Cuartos de final. Porque esa Champions fue la que ganaba Mourinho con el Oporto. Sí. Ah, ya. Porto Mónaco, que es la Porto, final. Mónaco. A nosotros nos elimina Mónaco en semifinales. Ya. Pero los cuartos de final jugamos contra Barça. 3-0 al minuto 15 y luego Ronaldinho nos mete el gol mítico del punterazo. Sí. ¿Te Ujú. ¿de Sí, acuerdo? Sí, sí, sí. De Villarista. Sí, ese. Y vamos 3-1 al segundo tiempo y hay una falta sobre Víctor Valdés, clarísima, que nadie se dio cuenta. Yo me di cuenta hasta 8 años después. Pero si hubiera habido VAR, Sí, se hubiera se marcado. hubiera Se hubiera anulado marcado. con el gol de Terry, el último. Eliminamos al Barça y para mí fue como que puta madre, güey. Eliminamos al Barça de Ronaldinho. De O sea, Ronaldinho, güey. Sí. este equipo trae algo, entonces ya desde ahí ya hice un clic bien fuerte con Chelsea y luego después al siguiente año llega Mourinho, llega Drogba, llega Peter Cech, coincide mi afición con ese momento de inversión y de gloria. A ti no te pueden decir como a los Tigres de que eres del 2011 para acá, sí, ¿no? güey, Porque sí. Te tocó desde ver antes el... ya veías. Afortunadamente, por fortuna me tocó antes hacer clic con ese equipo. Y ya llega Mourinho, tenían 50 años sin ser campeón, algo parecido a lo que vivimos Sí. acá Con Tigres. con Con Tigres, Tigres. ajá, que era muy sufrido, güey, ser aficionado a Tigres fue por un momento muy sufrido. Entonces yo ya estaba acostumbrado al tema de sufrir, güey. Sí. Y al siguiente año campeón, y al siguiente año bicampeón, entonces fue como que qué pedo. Ya yo no sabía qué significaba eso, de ser campeón. Y afortunadamente ahí hice clic. Y se prestó más a seguir aprendiendo de fútbol, leyendo, viendo otro fútbol. Sí, un Ujú. fútbol diferente al que teníamos aquí. Pero totalmente. Llanerísimo el que Sí, teníamos. totalmente diferente.
Y supongo que y ayudó empecé a escribir. mucho también lo del Sky que decías de tu Sí, papá, güey, ayudó mucho, sí. que te dio la oportunidad de ver más fútbol. Ajá, sí. Porque pues así a nivel local, pues nada, o sea, oficialmente yo creo que los de nuestra generación de más chicos no podías ver No. fútbol más que al América, al Cruz Azul y Mirabas a los los partidos Pumas, del güey. Boca Juniors cuando se fue Luis Sí. Hernández, ¿te acuerdas que los Sí, transmitían? sí. Pero ya cuando llega Sky, que se abre un poquito más, te da la opción de ver la Liga, la Sí, Premier y más fútbol mexicano. sí, sí, sí. Entonces, Sí, definitivamente tener el Sky para mí fue importante porque ahí hice clic con Chelsea. muy bien. Y Y empezaste a escribir, empecé a compadre. escribir una página que se llamaba La Pericia del Fútbol, Ok. que era totalmente mía, la empecé de cero. En ese momento que te digo que me metí, empecé A Como bloguear. un blog. desarrollé una página web así, No mames. leyendo y la chingada, ajá. Oh. Y empecé a escribí artículos, posteaba, pues en ese momento no había tanto Facebook, Ujú. era más como que Fotolog y ese rollo Sí. todavía, Era más bloguero, ¿no? Más MySpace, todo bloguero. eso. Entonces yo empecé ahí a escribir y ya todo esto, me imagino que fue que el 2004. ¿En qué año entramos a FIME? Tú eres Son más joven que yo, ¿no? 2007, creo. Cierto. 2007, 2008 más o menos. Yo creo que entré en el 2006. Sí. Entonces empiezo a escribir y tuve un tiempo con la página, se llamaba La Pericia del Fútbol, no sé si todavía por ahí podamos Debe encontrar estar. algo, debe estar algo. Si le encontramos, ahorita le Locuras. decimos a Sí, Jeff que que nos ponga ponga aquí aquí una foto de la página. Sí, era un balón, el logo también lo hice yo, un balón y un güey así sentado arriba del balón, pensando. Pensando, Sí, como el pensador. ajá, Desde el FIFA Street. Sí. así está el logo de la página. A cuenta como el Tottenham, ya ves que tiene un Ah, balón Sí. y arriba el El pajarito, pajarito. un güey pensando. Y ahí escribía mucho, pues me tocó Pep Guardiola, saliendo Pep Guardiola así como de cero. Y me tocó mucho. Mi Me llamó la entrenador favorito. atención Pep Guardiola y sí, no, mis respetos. Y Mourinho, la Sí, rivalidad la que rivalidad hubo en ese momento, antes de que Mourinho entrara al Real al Madrid, Real. Ujú. fue también para mí como que estudiar eso, güey, Sí. de cómo, Porque tenían maneras bien diferentes de no, jugar, güey. O absolutamente. sea, Mourinho es otra cosa y Pep Guardiola otra cosa. Siempre lo he sí. dicho, cuando hablo de fútbol, veo que hay, vamos a decirlo así, 1000 maneras correctas de ver el fútbol y 1000 maneras incorrectas de ver el fútbol, ¿verdad? Sí. Entonces hay que definirte dónde estás. Si estás aquí, pues todavía te falta, como dice Stallone, ver más box, ¿no? Sí. Pero de las 1000 maneras correctas de ver el fútbol, hay 1000 maneras diferentes de ver, Sí. diferentes correctas, güey, ¿sabes? Sí. Porque Sí. acá hay muchas incorrectas, ¿verdad? Pero estamos en las correctas, Y también hay un chingo. funcionales, y hay un putazo Sí. de maneras de verlo, de, de dibujos, de lo que tú quieras, Sí. correctamente, bien, en hipótesis bien fundamentadas y correctas, ¿no? Tú lo acabas de hablar, ¿no? De los que escribíamos ahí, de Edu Torres, que escribe muy bien, que me gusta mucho su manera de verlo, a lo mejor no tiene una gran manera de comunicar, pero tiene una muy buena manera de ver el Una fútbol. buena lectura. Sí, ajá. Igual Pello Maldonado, a mí también, cuando salió Pello Maldonado y empezó a causar como que ese movimiento, me gustaba ver su manera De leer el fútbol y de demás. ver Sí, el de fútbol, porque leer. Don Robert, me quito el El sombrero, sombrero. sí, era un gran cronista, el mejor cronista que yo he escuchado de fútbol en el mundo, incluyendo al Bambino Pons y Sí. a todos. Para mí Don Robert era la mejor crónica, te hacía vivir un partido, si tú lo estás escuchando en el radio, que a mí me tocó escuchar juegos en el radio, de esos Sí. que no podías ver, pero los escuchaba. Pero Don Robert te hacía transportarte al estadio, güey. De cuenta que la crónica de Don Robert para mí ha sido la mejor. Pero no sabía de fútbol. Sí, No, no. no sabía de fútbol. Y creo que Pello ya viene a ser alguien que sabe un poco más. Sí, o sea que ya tienen más knowledge respecto a tema de paradas, sí. Sí, O ajá. sea, Sus comentarios van un poco más atinados sí, a lo que hacía Don Robert. Y de hecho el mismo Don Robert decía, pues yo no sé de fútbol, a mí me vale madre. Yo sí, sé de resultados, ajá. Y era aún más como un porrista, ¿no? sí, Y está padre, o sea, me encanta, soy súper fan de Don Robert. Y, y, y yo pertenezco un poco más al rollo como dices tú, un poco más de objetividad, ¿verdad? Un Ujú. poco más de estudiar y un poco más de frialdad, güey. No soy de que, es que era penal. Bueno, era penal o no era penal, no te lo No marcaron, eres pero... matraquero. Ajá, Sí, pero... pero matraquero. tienes 90 minutos para revertir el Claro, que no güey, te hayan pero no marcado, ¿verdad? puedes Depender de planear un que... partido
pensando que te van a marcar un penal. Entonces, empecé con la pericia del fútbol, al mismo tiempo estaba en FIME. Llegó un momento en FIME en que dije, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? Al Chile, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo pendejo. Sí, Y llegaba y no entraba a las clases y, no mames, o sea, me podía desenvolver trabajando y siempre he sido competitivo en lo que tú sí. quieras. Pero la neta, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? Y a mí me mama el fútbol. Ya nada más es que escribía y todo, y leía y veía partidos. Y me acuerdo que estaba en un salón, no me acuerdo qué materia, güey. Y luego volteé hacia la ventana y estaba la cancha de fútbol. Y dije, Sí. nada, me voy a ir. Y me fui a la cancha y estaba jugando FIME contra psicología. Y me arrimé a los de psicología, fíjate, no sé por qué no me arrimé a los de FIME, me arrimé a los de psicología, qué pendejo, ¿verdad? Y ahí empezamos a platicar cómo estaba el juego, y ahí empecé a platicar, y ahí conocí a la gente de psicología, y, eh, y yo les dije, güey, pues yo soy entrenador. Bueno, no era entrenador, güey. No, no había hecho ningún curso ni nada, pero yo decía que yo soy. Y Pero escribo. tenías la licencia del FIFA, güey. Ah, El bueno, modo carrera, güey. el modo carrera era súper pro, sí, eso sí. Bueno, les dije, ¿qué onda? Yo escribo. Y ellos me dan la oportunidad al siguiente semestre de entrar como asistente del Del entrenador. entrenador. Ajá. Y no, si nos hace falta alguien y la chingada. Y a mí el campus de psicología, que está allá Sí, en Área médica, unidad ¿no? área médica, sí. me queda muy cerca de mi casa, que es tu Ok, casa, allá para Leones y Gonzalitos, más o menos. sí. Y pues no acá como ciudad universitaria, que es un poco más retirada. Bueno, total, el siguiente semestre, pues no fui a FIME, güey. Ya no iba a Ya no ibas FIME, no, ya no iba, ya iba a a psicología. psicología, toda la semana, güey, como si estudiara en Sí, psicología. Iba, y tocó, el entrenador de ese equipo era foráneo, era de Tabasco, ok. y tocó que ese semestre se fue, y era el verano, se fue de verano, y ya no regresó, güey. Y ya Entonces no te había quedaste, güey. entrenador, ajá, sí, Del güey. interinato Ajá, pasaste ajá, al de oficial. ser un desconocido pasé a ser el El entrenador. entrenador, Sí, no güey, mames, fíjate güey. cómo todo se alineó. Y me acuerdo que, ¿cuándo empieza el torneo? No, pues a tal fecha. Bueno, vamos a empezar a entrenar a tal fecha. Y llegamos a esa fecha, toda la cancha con el pasto hasta acá. No mames. Sí, brutal. Entre todos conseguimos una máquina, la cepillamos, la pintamos y empezamos a hacer la pretemporada ahí. Y empecé a conocer al grupo y fue mi primera experiencia como que, Más metido al fútbol ya de ajá, güey, aplicar. pero así de no ser nadie, o sea, de Ujú. no tener ningún estudio de cómo se hace ni nada, güey. De hecho, nada más tenía un jugador que era menor que yo. Él y luego yo de edad y luego todos eran más grandes, güey. No mames. Sí, y ahí empecé. Y como era muy serio para hacer Los planteamientos. la Ujú. planeación y los Ujú. entrenamientos y todo, pues me prestaron seriedad. Y empezamos y muy bien, güey. Empecé a darme cuenta que lo que pensaba sí era algo atinado, güey. O Sí, sea, o que sea, sí no era estabas correcto, tan no mal. estaba mal. Ajá, porque llega un momento en que dices, estaré loco. A Sí. lo mejor estoy loco, güey. Cuando empecé a componer, yo decía, no mames, ya compuse 100 rolas. A lo mejor estoy pendejo y no funciona, Sí. güey. Voy a llegar al estudio con un músico profesional y me va a Sí. decir, güey, este Estás pedo es puñete, sí. puro mugrero, güey. Sí, ajá. Entonces, en el fútbol pasó algo. Dije, a lo mejor todo lo que escribo son puras pinches patrañas, güey. Entonces llegué ya como que a la cancha y con los elementos y todo. Y dije, no, pues no estoy tan mal. La neta, sí, ¿Y sí va por aquí. cómo les fue ese torneo? Muy bien, muy bien. Fíjate que ese torneo se me quebró el vestuario. Sí, No. sí, sí, Hubo sí, polémica. se me quebró el vestuario. Y vamos a decir que yo sabía que había 4 elementos importantes para la dirección técnica, que es lo táctico, lo técnico, lo físico y lo mental. Ujú. Y yo dije, son psicólogos, estos güeyes mentalmente están al 100, no ocupa nada. No, pues estaba yo en un error, güey. Dejé lo mental al lado y los puse a trabajar en lo táctico, físico y técnico. Y empezamos a hacer el grupito y nos fue muy bien. En psicología había 2 equipos, el azul, que era el que tenía todos los cracks. Ujú. Conocí jugadores que tú dices, güey, ¿por qué? No No eres están en primera. ¿Por profesional. qué no son profesionales? Sí. Sí. La verdad que sí, conocí, y en mi experiencia en fuerzas básicas he conocido niños que yo digo, ¿qué pedo, güey? Y hemos ido a torneos oficiales de Tigres donde llevas a esos niños y dices tú, ya, güey, ya la van a romper. No les hablan. ¿Por qué? No sé.
Sí. Pero talento, en eso sí podemos hacer un podcast, güey, del talento que he conocido en las fuerzas básicas y en mi experiencia en el fútbol Sí, universitario. lo ponemos en otro capítulo. Sí, güey, porque no mames, es desesperante. Desde mi perspectiva es desesperante porque no suceden cosas, güey, con tanto talento que hay aquí. Ya. Y conocí, el psicología azul es el de los cracks y el psicología blanco es de los que no consiguieron lugar En el azul. en el azul Sí. porque pues, Digamos que es había mucho la talento en ese primera. momento. Ajá. Entonces yo llegué a dirigir al Al blanco. blanco. Ok. Sí. Y sé que se rebelaron, fueron los que se rebelaron. Sí, se rompió el vestidor. Entonces, de ellos, uno muy bueno, que era para jugar en el azul, que si lo hubieran tenido los azules, yo creo que ganan todo, la Champions y la... pero él se rebeló y jugaba en blancos. Y a Ah, partir de ahí tenía él y tenía otro también muy bueno, muy líder. Y empecé a tener varios que yo decía, este güey es bueno y este también. Y empecé a juntar un buen grupo y nos fue muy bien. Venimos a Facpia y le pegamos a Facpia. No, bueno, no recuerdo si ganamos 3-2, pero era de que el blanco si era Facpia era de comerte 8. sí. Y ellos ya sabían de que no mames, nos van a golear. Y, y sacamos el juego y luego ganamos en casa. Y ellos tienen muy arraigado psicología y enfermería, Clásicos. es Clásico. clásico. Una vez se me ocurrió en pretemporada armar Un clásico. un juego de pretemporada para entrenar, porque no teníamos con quién entrenar. No, pues enfermería. Se agarraron a putazos. Sí, pero en los primeros 3 minutos, güey. Sí, o sea, acaba el pitazo inicial y Sí, sobre. güey, en la primera pelota dividida, carrera, pa, 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 y empezaron a meter codo, y bueno, pum, pum, y a potazos, güey. O sea, No es mames. increíble, güey. Yo no creía eso de que no, La rivalidad. sí hay un chingo de rivalidad de psicología y enfermería en fútbol, o no sé si en americano Ujú. también. Ya. Brutal. Entonces ahí empecé y empezamos a ganar buenos partidos, nada más que pues yo tengo un temperamento, bueno, la palabra temperamento dicen que está mal aplicada, porque aquí en Latinoamérica dice que tiene mucho temperamento el que se enoja mucho, Sí. y en Asia o en Oriente es al revés, El que es más sereno, que los más, que el que dominan, controla sus que emociones. controla más Sí. es el que tiene Ujú. temperamento. Entonces yo soy, digamos lo que soy muy intenso, y pues obviamente hubo choques, ¿no? Y en un partido se nos fue un expulsado, era el partido donde ya habíamos pasado los más difíciles y ese era el más panelito. Y era contra enfermería, que se sabía que le íbamos a ganar. Y empezamos mal, el portero se come uno, empezamos a desesperarnos, una roja, otra roja, nos expulsaron como a 4 ese partido. No Se paró mames. el partido. Ajá, y el bueno, el delantero que era el que El crack. mételos Ujú. a todos abajo y ese güey métale una y la va a hacer, pues me rayó la madre, güey. Ah, chingas a tu madre. Lo saqué y ahí haz de cuenta que Se rompió algunos todo. se fueron con él, otros se quedaron conmigo. Ya después ya no fui al siguiente partido y ya nos quedaban 3 partidos y ya no fui. Y al último partido todavía me hablaban de que, profe, venga, y si ganamos hoy pasamos. Ellos nunca habían pasado a la siguiente Sí. ronda. Ya. Pero siento que si hubiera tenido un poco más de madurez yo, hubiera podido lograr al menos pasar a la siguiente Sí. ronda, ¿verdad? A lo mejor Sí. no ser campeón, pero al menos pasar. Pero Va. sí me fue muy padre. Ahí los conquisté con lo de la pericia del fútbol. Ahí empecé a dirigir. Y ahí dije, esto es lo mío, güey. Voy a dirigir. Chingue su madre, voy a ser entrenador. Estoy bien joven, tengo 20 años. No, hombre, todavía tengo unos 10 años y con que empiece a dirigir a los 35 sí la voy a hacer. Y me autoconvencí. Pero dije, voy a regresar a FIME, voy a acabar mi carrera y luego ya me meto a Me fútbol. meto, ya. sí. Chingados hago. Ajá. ¿Y qué pasó en ese inter de esa decisión a donde ya empiezas como a transicionar a la música? O sea, ¿hubo algo que rompió esa decisión de decir fútbol y ya empezar como un proceso de música? ¿O, Dejé, o dejé, no hubo como un brinco tal cual? no, dejé ese sueño del fútbol ahí porque dije, sí, sí estoy correcto, sí es lo que yo pienso, sí es como yo lo veo, sí, sí funciona, yo tengo que ser algo de De aquí. fútbol. Sí. Ujú. Entonces me regreso a FIME, me pongo a estudiar con huevos para terminar la Sí, o sea, le carrera. metiste un sprint, Ajá, digamos, Sí. para para acabar. terminar y volver al fútbol, pero dejo el fútbol, Ok, así, lo lo dejas de lado. desconecto, Ujú. ajá, Ujú. y me metí a audiovisual, conseguí la beca, empecé ahí,
Y en audiovisual yo pasaba un chingo de tiempo, ya más en el rollo de las bocinas, las Ok. consolas, todo ese pedo. Y a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de llevar una guitarra ahí al departamento. Y pues Valió queso. ahí, güey, en todo el Agarraste la guitarra tiempo que y... había Muerto. muerto, agarré guitarra y empezamos. Y luego ahí entró alguien que también le gustaba la música. Y empecé ahí con la música y empecé a componer. Y es cuando empiezo Ok. yo a componer ya canciones. Y empecé a componer 20 30 40 50 canciones. Y yo decía, ¿qué pedo, güey? Y me empezó a nacer ese Gusto por la bohemio. música. Bueno, ya siempre traía el Sí, o gusto, sea, pero güey. más como que a componer, güey, ponerle... Sí, es que Más aterrizado, por así decirlo. no es lo mismo que toques la guitarra a que compongas una rola. Ya cuando compones una rola dices, a la madre, qué pedo. Sacas yo decía, y luego me ponía a tocar ahí con los primos y aventaba las rolas de los primos que querían y lo aprovechaba, aventaba una mía a ver qué pedo y luego ya no me preguntaba nada, yo decía, chingue su madre, no está chida. Y luego así hasta que aventaba una y luego, ¿esa rola quién la canta? Y luego, esa rola es mía, neta, esto y así. Y Ah, ya, con ahí madre. ya los iba tanteando yo. Yo tengo un vecino que él tiene un grupo. Entonces a mí la música siempre me gustó, güey. Pues yo, el vato ensayaba y se escuchaba hasta mi ventana y yo decía, con madre le bajaba la tele para estar escuchando. Ajá. Para oírlo, perdón. Entonces como yo sabía desarrollar páginas y ese rollo, yo le empecé a ayudar a él con la publicidad, con desarrollarles páginas y todo. Y él me dejaba entrar a a los ensayos, ya estando ahí, y cantaba una canción o tocaba una canción. Y ahí empecé a meterme al grupo, güey. Y luego le empecé a hacer el staff, le ayudaba con el equipo y todo el rollo. Y ahí empezamos, el vato me dio la oportunidad de andar ahí con ellos y siempre Ujú. me decía, güey, pues éntrale al grupo, güey, pues tocas y todo el pedo. Y decía, no, hombre, es que estoy estudiando y estoy estudiando. Y como tres, cuatro veces, éntrale y no, es que estoy estudiando. Y hasta que acabé de estudiar y le dije, güey, Ahora sí. ahora sí, ahora sí lo voy a estudiar, ahora sí lo voy a entrar. Y entré con él un tiempo a tocar ahí de todo, güey. Y luego me dijo, bueno, tengo animador. Y pues animar yo. ¿Qué tipo de grupo era? ¿Como versátil No, o era un era norteño, norteño? norteño, sí, Norteño. Ok. un grupo norteño. Y y me puso de animador y la chingada. Y ahí empecé yo Son los a pininos. hacer los pininos, sí, sí, a jalar los cables y a poner las bocinas y chofereaba y de todo un poquito. Y y llegó el punto en que dije, voy a hacer mi grupo. Y ahí empezó Fara Norte. la música, sí. Sí, ahí O empezó sea, la ahí música. en ese brinco de, digamos, separarte de este grupo, Ujú. ya decidiste tú crear Fara Norte, que empezó tú solo o tenías a alguien más. No, empecé con un acordeonista. Ok. Siempre siempre buscaba, antes de acabar la facultad, ya Ujú. traía yo mi guitarra. Ya todos mis amigos del audiovisual ya sabían que yo componía, ya sabían que yo tocaba. Me preguntaban de qué, güey, pues, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Pues, Sí. vete a hacer un grupo, güey. Dijo, pues, lo mismo digo yo, ahora, pues, aquí estoy. Por alguna razón ahí está. Y, trabajaba en una agencia de publicidad y luego trabajaba en el audiovisual. Entonces, salía a las 8 de la mañana de mi casa y llegaba a las 10 de la noche, te cuento. Pero con la guitarra. Y en la agencia de publicidad no había nada, güey. No había mucha actividad. Y entonces mi jefe llegaba, abríamos y luego voy a dar unas vueltas y se iba y me dejaba. A las 2 cerraba yo y luego ya él llegaba después de las 2. Y y ahí empecé a componer un putazo de canciones porque estaba todo silencio, güey. Estaba todo, no había ruido, no había nada. Entonces empecé a aprender a tocar el piano con el teclado de la compu, De la güey. Me compu. propones Ujú. de que piano virtual y ahí estaba yo componiendo con el piano de la compu. Y luego me empecé a llevar mi guitarra y ahí componía con mi guitarra. Pero era de que pues, estaba jalando, se supone. Sí. Y yo con la guitarra, imagínate, llegaban ahí, pues, al verga, y tocaba la guitarra. Ujú. Entonces, ahí me sirvió mucho para componer, porque en mi casa mi papá siempre está con la tele al máximo, al volumen, posible componer ahí, güey. Pero en esa oficina Se te dio. empecé a Se Sí, fue sacar, dio. un lugar fértil para sí, componer rolas. empecé a componer, componer, componer. Y entonces ya salgo de FIME, ya no se me acabó esa chamba del marketing, de la publicidad, y salgo de FIME y ya me voy con mi compa a hacer
El a Fara empezar, Norte. güey, con el vato que tenía el grupo. Ahí empecé y luego ya después dije, no, yo tengo que hacer algo yo. Y siempre traje un acordeonero. En FIME era mi compadre Arnoldo, que estaba ahí en FIME Ya. también, que tocaba el acordeón y ahí él era foráneo, era creo que de Nueva Rosita. Compadre, ahí rentaba cerca de la uni y todos los jueves íbamos a tocar ahí, güey. Toda la raza musiquera se juntaba, bueno, mucha raza musiquera de FIME Ujú. Se juntaban y ahí ahí tocaban. con él, porque era pues eran puros foráneos los que rentaban ahí en esa casa, güey. Entonces era Sí. puro desmadre. Y ahí hice 2, 3 amistades y ahí empezamos a relacionarnos. Y buscando un acordeonista y otro acordeonista y nadie quería jalar, güey, porque pues al chile no, apenas iba empezando a tocar y pues no cantaba, güey. Yo nunca Nunca fue de cantada la tuya. No, la Más cantada no. instrumento. Más componer. Lo mío en la música Componer es y... componer, sí. Sí. Porque no cantaba, güey. Y pues apenas sí ahí me defendía con el instrumento. Y pues todos los acordeonistas me hacían el feo, güey. Este güey, qué chingado. No canta, no canta. Y nadie quería hasta que conocí a un compa y ese güey sí me tomó en serio. Y empezamos a ensayar, empezamos a tocar. Más como hobby, güey. Más como hobby de que le gustaba a él, me gustaba a mí. Nos juntábamos los domingos, no teníamos nada que hacer y ensayábamos. Y ahí empezamos. Gracias a Dios nunca me faltó trabajo. Nunca me faltó trabajo. Ahí ya eran Fara Norte, No. ¿no? La estrella del trabajo siempre me persiguió la música. Yo no tenía bajo quinto, no tenía equipo, no tenía micrófonos, no tenía camioneta, no tenía nada, güey. Siempre le digo a la raza, güey, si me hubiera detenido Porque no tenías 3 minutos Ujú. a pensar, güey, ¿cómo voy a llegar a los eventos, güey? ¿Qué equipo voy a poner, güey? O sea, no me hubiera regresado a A tu FIME o casa. al fútbol o algo, güey, sí. Pero no tuve ni 3 minutos de pensar, güey, qué verga voy a hacer si no tengo nada. Rentaba el equipo y rentaba el bajo quinto, güey. No mames. Venía aquí, de hecho, mi compa vive por aquí por las Arboledas. Ya. Compa Ramiro y le mando un abrazo. Él me rentó el bajo quinto varias veces. Porque él no tocaba y tenía un bajo quinto a costa muy bonito. Y dice, oiga, me lo renta, es que ya me lo presta, pues ya no, esa madre es como Te lo prestó una o dos sí, veces. esa madre es como el sombrero, como Sí, no se no se presta, la presta. verdad. Está hecho para cada quien. Y réntemelo, sí. Y entonces, pues me venía por él en camión. Y luego me regresaba con él en taxi, porque si no me lo quitaban y valía madre. Y eran 100 bolas de taxi, güey. Oye, y en camión en ese momento no estaba así culerísimo como ahorita. Sí me También tocó. de que lleno hasta el culo. Bueno, no tan lleno, pero sí me tocó asaltos, por ejemplo, me No tocó un asalto, mames. sí, Y no te ahí en la llegaron a uni, quitar güey, a mí el... no, pero yo me subí con los rateros, güey. Sí. Ah, Al chile, güey, en esa hasta parecía parada, que iban güey. juntos y Sí, la güey. verga. Yo me subí primero y se suben los 4 güeyes, ahí en la uni, en la Simón. cuadra, ahí me subí. Y yo pues ya iba acá con el pescado y de repente que empieza el desmadre, güey, y a sacar fierros y yo dije, nada, pues ahorita yo mero, soy un abanico en el 3. Sí. Entonces me volteo, güey, y veo pinche filerón así, justo pinche, no, nada más me pesqué otra vez así, me cerré mis ojitos, güey. Sí, dijiste... Y sí, no, qué chingados, güey. Y empezaron a quitar todos y se bajaron. Hay cuenta que está la parada de la uni rumbo para Gonzalitos. Ujú. Sí. Bajas las vías del tren y en la que sigue ahí se bajaron. Ya. Y así Bien fueron. cuajados. Sí, güey, sí, se pasaron de lanza. Ya. Ese me tocó presenciarlo y luego después ha habido casos de que los matan, güey, porque alguien Sí. más se mete o ese mismo Sí. se resiste y la verdad. Oye, y ahorita que dices eso del transporte, ¿te tocó tocar en camiones? O sea, güey, al inicio, ese es un escalón que no hice, güey, ¿no? que no he hecho. Algún día me voy a subir para la anécdota, pero no. Ahorita no, güey, las filas Sí, están bien ahorita, largas, carnal. cabrón, Sí. Ahorita no, güey, porque tenemos un... Un problema de movilidad Pinche problema bien bien culero de grande, güey. movilidad en Fíjate Nuevo que León, mi- güey. mi- Saludos a mi compadre Samuel. Mi jefe ahí el del acordeón, él tiene un camión de ruta. Ujú. Entonces tenemos ese proyecto de que vamos a subirnos para grabar videos, para grabar Ah, contenido. sí. Ahí con el camión de... Nada más le avisamos a la gente que no se va a poder subir Sí, toda sí. porque Sí, se va que va grabar, a tener ¿verdad? que esperar otras 3 horas y media Sí, para sí, que sí, llegue. están las filas bien cabronas. Bien cabronas, güey. Sí. Pero un saludo a mi compadre.
Pero, bueno, entonces ya rentabas y luego ahora sí Rentaba ya... el equipo de audio, rentaba el bajo quinto, rentaba todo, güey. Sí, Pues, pero siempre trabajaba 5, 6, 7 horas. Y pues a pesar de las rentas, me quedaba mi lanita. Y con ahí madre. compramos un equipo de audio, este, y a pagos, y empezamos a hacer eventos. Y empezamos a hacer un chingo de eventos, güey. Y empezó a pegar y le empezaste a dar por el tema de la música. Sí, güey. Y de repente empecé a ver de que, chinga, Sí está dejando sí este me está pedo. dejando, ajá. Y luego mi mamá, bueno, yo tenía un teclado, Ujú. sintetizador se llama, Chiquitillo, sí. no grande, chingonote. Y ese me había costado 7,000 pesos. Y yo ya había visto un bajo quinto, allá con César Cuellar, se llaman los bajo quintos SK. Antes eran Cuellar, ahora son SK. Y no, pues 5,000. Y dije, no, pues ching su madre. Me había costado 7, pero lo Sí. vendí en 5. Al mismo, güey. El mismo que me lo vendió, me lo compré en 5. Y ya traía mis 5,000 bolas. Y me fui por mi bajo quinto. Dije, ahora sí nadie me va a parar. Ya. O sea, ya tenía esa mentalidad de que Sí. sin bajo quinto les ando rompiendo la madre. Ahora con bajo quinto nadie me va, Nadie me para, la nadie me va verga. a parar. Pero era mi Sí. mentalidad, güey. Hasta dónde, hasta qué punto es importante, güey, tener el chip, güey, al cienazo, güey. Y siempre fue mi fuerte, que mentalmente, güey, Sí, Sí, o sea, para ti la parte fuerte fue el tema mental. sí. definitivamente, güey. Hay un clip de ahora de Conan Vic que dice de que inténtalo y que la Sí, chingada. sí. Sí. Primero inténtalo y Sí, la sí, verga. sí. Oye, Tú eres de esos, compadre. Ross, creo que nos va a quedar para otro capítulo, amigo. Sí, vamos. Se nos anda acabando el tiempo. Sí, yo tengo plática larga, güey. Sí, no, Oye, te pero puedes- quedaron bastantes temas con Sí. madre, güey. Nada más un último mensaje de cierre que le quieras contar a la raza, güey. Sí. Algo que andes promocionando, güey, tu grupo. Sí, pues ahorita estamos, ya gracias a Dios me grabaron, mis amigos de la invasión, se llama Ok. el grupo, un grupazo que anda por ahí sonando. Me grabaron mis roles y pues ahí Para que las estoy escuchen. ya un Para que poquito los escuchen. más abierto. Escondí mucho mis canciones y ahorita ya salieron solas. Ellos vieron un video ahí de Facebook y preguntaron por una canción y ahí ya. Muy bien. No, pues le decimos a la raza porque se me hace que vas a tener que venir otra Sí, vez, compadre. Pepe, compadre. para Estoy continuar aquí. esta la parte 1 de Sí, tu güey. A historia. mí me gustaría mucho también seguirnos metiendo en el tema del food, güey. Y luego uno de tema de la música, porque Sí, también güey. creo que hay un chingo de temas ahí que Sí, sí, quedaron. sí, estamos a la orden. Pero muchísimas gracias, Pepe, por Sale. haber venido. Le mandamos un saludo a toda la raza Saludos. para despedir. Nos vemos. Yo soy Ross. Yo soy Robert, nos vemos en la que sigue. Nos vemos. Gracias. Gracias.